En clave. En clave. En clave. En clave. Seguimos aquí en clave de empleo para el aula de debate de la Universidad de Córdoba, para todos ustedes desde Onda Mezquita, donde estábamos terminando de hablar sobre la subsidiariedad, la renta básica, el salario mínimo, salario máximo, pero también se habían acumulado algunas preguntas entre los asistentes que invito a que se decimos nombre y... Hola, yo soy Manuel Bermúdez y claro, habiendo escuchado este debate, a mí me han suscitado distintas preguntas que voy a pasar aquí a exponer, aunque algunas de ellas son de temas que se hablaron al principio del programa. Y voy a presentar la batería de preguntas porque tengo interés en ver cuál va a ser la respuesta de la mesa al completo, viendo el elenco tan distinto de ideologías que hay ahí representadas, ¿no? La primera pregunta es sobre la universidad. Si la universidad, dado el cariz que está tomando este mundo nuevo en el que vivimos, si debe reducirse a una formación profesional, si la única finalidad universitaria es, por lo tanto, el empleo. La segunda pregunta es a propósito del libro que ha escrito Thomas Piketty, este economista francés, que recientemente publicó un libro titulado El capital en el siglo XXI, donde habla de que es mucho más, las rentas de las finanzas dan más rédito que la renta del trabajo. Si no hay algún elemento que permita atemperar un poco esta desigualdad tan abrumadora que viene del sistema en el que estamos viviendo. Y luego la tercera pregunta sería a propósito de nuestro país en concreto, de la alta tasa de desempleo y de si nos cuesta de media 7.000 euros un alumno al año, un alumno ya sea de educación primaria o secundaria o universitaria, 7.000 euros, una media muy grande. Y nosotros tenéis que multiplicar eso por los 10 o 15 años que se tira cada persona estudiando, si luego se va a trabajar al extranjero, si eso no es un auténtico fiasco, si no va a suponer el colapso de todo el modelo educativo y además productivo español. Quien quiera contestar a la pregunta que quiera. Yo, no me importa. Adelante. A ver, con la primera pregunta, ¿no? Claro, eso es lo que yo precisamente exponía, ¿no? Que si nosotros entendemos que la universidad es solamente un medio, es decir, un medio para conseguir un trabajo, nos estamos destruyendo el propio sentido que tenía la universidad y el conocimiento, que es que el conocimiento no es un medio para otra cosa, el conocimiento en sí mismo es un fin. Nosotros estudiamos para ser cultos, no estudiamos para que el día de mañana nos empleen, que también. Pero con nosotros adaptando a la universidad a solo las necesidades del mercado, estamos eliminando esa finalidad que tenía la universidad, que tiene sentido per se, por sí misma, ¿no? Y a mí me parece que es muy grave, ¿no? A veces yo creo que se reflexiona poco. Dice que se produce más dinero la economía especulativa, ¿no?, o financiera, que la economía productiva, ¿no? Bueno, con esta segunda pregunta hay que también señalar que aunque se pueda ser más rentable en momentos concretos, lo que es la economía especulativa, también es la que crea los problemas. Es decir, al final la economía especulativa se dedica a crear sobre lo teórico, pero nunca con materiales que sean tangibles, que se toquen, ¿no? Y al final la que crea normalmente la burbuja económica en las grandes crisis ha sido la economía especulativa y pocas veces ha sido la economía productiva. Por lo tanto, nos parece que es una economía mucho más segura la economía productiva. Y bueno, claro, y la tercera pregunta en sí misma yo creo que se responde sola, sí, evidentemente. Un alumno que cuesta 7.000 euros por curso durante 15 cursos y luego se va fuera, pues es un desastre económico. Lo que tenemos que hacer es el país atractivo para esos chicos, para que no se tengan que ir, ¿no? Porque no tengamos un 52% de tasa de desempleo juvenil, ¿no? Porque eso es una invitación a que se vayan. Mira, yo la primera pregunta la voy a contestar con la tercera. Porque la universidad es un sistema productivo, ¿se tiene que basar en eso? No, solo no, evidentemente. También hay que formar, pero el problema es que hay que ajustar las titulaciones a las salidas laborales. Porque mientras no hagamos eso, no seremos competitivos como país y nuestros jóvenes se tendrán que ir. Y eso realmente es un drama, que nos gastemos tanto dinero para que al final nuestros jóvenes se vayan. Entonces, ¿cómo se puede hacer conjugar empleabilidad con formación? Pues quizás con cosas como las que hacemos en el aula de debate, quizás con seminarios, quizás intentar de un modo que la universidad sea también un espacio de sentido crítico y de investigación y de documentación, pero no reñirlo con la empleabilidad, porque al final, si eso no existe, la universidad desaparece, porque
La universidad se retroalimenta del mercado y si el mercado falla, la universidad no tiene dinero. Yo he estado menos respondido, únicamente lo mismo, es que es lo mismo que ha dicho él, por muy bonito que sea la idea de Jorge de que la universidad debe existir per se, tú lo has dicho, cuesta 7.000 euros, o sea, no estamos ahora en un periodo en el cual se pueda subvencionar la educación hasta los 24 o 25 años únicamente para que la persona aumente su capacidad intelectual o cultural. Por ejemplo, si quiere, pues están los libros y se los compra y se los lee, pero básicamente hasta los 18 me parece la educación que se debe subvencionar y a partir de ahí hay que relacionar productividad con estudios. Y efectivamente, por alusiones, vale, muy rápido, me parece que es muy triste y sumamente grave cuando una sociedad se empieza a plantear si los derechos son rentables o no. Seguimos, ya nos quedan pocos minutos de programa. Dos sectores económicos clave que evidentemente además en Andalucía nos tocan muy de lleno. Sabemos que en Andalucía al menos, en España en gran manera, pero en Andalucía mucho más, tenemos una polarización del empleo. Por una manera el empleo agrario, la actividad económica agraria, pero por otra parte también el sector servicio. Además nos encontramos en una facultad donde se ofrece la titulación de turismo. También en España vivimos de una manera muy dependiente del turismo. Sin embargo, como decimos, el 77% del empleo en España depende directamente del sector terciario, unido a que, por ejemplo, en 2014, previsiblemente bateremos récord de nuevo, nos visitaron más de 60 millones de personas, como decimos, en 2013. Esto se une, esta gran dependencia, en concreto con otra realidad, que es todo conocido, el PER, el Plan de Empleo Rural o el Plan de Fomento del Empleo Agrario, que es como se conoce desde los años 90, implementado inicialmente por Felipe González, enfocado sobre todo a Extremadura y Andalucía, pero que hoy toca a más comunidades autónomas, referido a aquel subsidio que pretende paliar los defectos del empleo, evidentemente estacional, es decir, el campo solo se recogen determinados productos agrarios en determinados momentos del año y el resto, pues los jornaleros, los trabajadores del campo se quedan parados. Y eso también ha generado un debate sobre si ese subsidio, por un lado, cubre las verdaderas necesidades de esos trabajadores o, por otro lado, es excesivamente acomodaticio porque esas personas también pueden desempeñar actividades, entendiéndolo, pues, trabajo en negro o cobrando subsidios sin realmente haber trabajado las peonadas necesarias. Es decir, teniendo estos dos sectores que tienen, por un lado, una gran dependencia del turismo, no siempre de calidad, el trabajo me refiero, y en otro lado el plan agrario, sin la agricultura no comemos y sin embargo tenemos también esa dicotomía de desprotección o excesiva acomodidad. ¿Por dónde queráis empezar? Yo, si me permite, creo, primero, con respecto al turismo, no podemos basar nuestra economía en turismo, ladrillo, que es donde nos ha llevado esto. Hay que buscar otros sectores. ¿Cómo se buscan otros sectores? Invirtiendo en I+D+I y en investigación. Y eso en España se ha recortado año tras año. Entonces, hasta que no invirtamos en investigación y hasta que no avancemos en otros sectores, como por ejemplo tiene Dinamarca. Dinamarca es un país que no tiene nada, no tiene recursos, no tiene gran agricultura, pero tiene una cosa que se llama educación. Y las grandes empresas de tecnología se van allí. Y hoy un país rico gracias a eso, pues yo quiero eso para España. ¿Y eso cómo se hace? Mejorando la educación, mejorando el I+D+I y avanzando en la investigación. Con respecto a lo agrario, yo siempre digo que tenemos un grave problema en Andalucía con eso, porque yo creo que se ha convertido un poco en el opio del pueblo andaluz, sinceramente. No porque el PER en sí sea malo, sino por el fraude que hay en el PER. Es que yo vivo, bueno, mi abuelo tenía tierras, y yo he visto el campo de cerca y conozco muchísima gente que no pisa el campo y que está cobrando el PER. ¿Y eso por qué se produce? Por un sistema clientelar a partir del cual el partido que está gobernando teje toda una red clientelar en Andalucía para tener voto clientelar. De ahí se entiende que hayamos tenido 40 años de gobierno ininterrumpido en Andalucía, a pesar de ser una de las regiones más pobres de Europa. Entonces, hasta que no acabemos con el fraude del PER, no con el PER en sí, con controles y con fiscalización, no podremos avanzar en Andalucía. A ver, es evidente que la medida del PER siempre es la medida estrella de la Junta cuando se acerca el periodo electoral y efectivamente en Jaén y en Córdoba desciende el paro cuando se coincide con la recogida de la aceituna, eso es un hecho. Pero, a ver, las subvenciones son imprescindibles, es evidente, al fin y al cabo es un sustento, como tú has dicho, si no hay campo no hay comida. Para mí lo que hay que hacer es una reforma a lo bestia desde la base de la condición del agricultor, es decir, el problema ahí está básicamente, en mi opinión, que en mi tremendo desconocimiento, es la intermediación de la economía, es decir, una persona, el dueño del campo vende el tomate a lo mejor a 15 céntimos y sin embargo tú lo compras en Mercadona en el día a 80 céntimos a euro el kilo, ese es el problema, es decir,
La posición de defensa del agricultor es paupérrima, o sea, es nulo, o sea, un trabajo tremendamente sacrificado para una consideración laboral muy triste. Entonces yo creo que si para empezar se intentara, en vez de tanto subsidio para camping productivo, ahora viene un temporal y te lo echa todo a perder, es decir, al contrario, básicamente de lo que produce, que su situación económica o que el beneficio que saca de sus tierras sea bastante mayor en detrimento del tremendo beneficio marginal que tienen los grandes supermercados. Eso para empezar. Y lo otro hemos comentado que era el tema del sector. Bueno, el turismo es el punto fuerte de España, eso no lo pueden negar. Si básicamente gozamos de un clima enviado por todos, no puede decir que ahora queremos ser como Dinamarca. O sea, Dinamarca también tendrá sus ventajas, también tendrá su apertura al campo pesquero y no por ello renuncian a eso. La educación evidentemente es una cosa que se debe fomentar a nivel internacional. Y más de maíz, por supuesto, pero creo que a día de hoy no debemos poner eso como el punto de mira, porque al fin y al cabo creo que el turismo siempre ha sido, siempre será la principal base de juego de nuestra sociedad. Y eso para mí es irrefutable. Yo quería decir que sí, que el turismo es una gran carta, pero una carta que prácticamente se hace un poco a corto plazo y la estacionalidad influye muchísimo en el sentido de que una Semana Santa en la que llueve ya te echa abajo todo el país. Eso no puede ser. Hay que encontrar variedad y en la variedad donde está realmente la salida y la calidad. Hay que potenciar sectores como la industria o el sector agrario. ¿Tú has visto ahora en Córdoba en el mes de noviembre cómo están los puestos hosteleros en Córdoba? Porque es que yo llamé para un amigo mío y de aquí a diciembre no había un solo hostal medio con disposición. O sea, se ve que parece ser que en noviembre Córdoba sigue siendo una ciudad atractiva sin que haya Semana Santa ni sol ni playa. Claro, pero porque Córdoba es una ciudad cultural. Claro, te vas a una ciudad como Málaga, que es de playa, te llega una Semana Santa y se queda vacía. Y ese es el problema, porque el turismo tiene una estacionalidad, mientras que el empleo de calidad, que es el que yo decía, de empresas de investigación, de empresas avanzadas como las que hay en Dinamarca, eso está fijo todo el año y da riqueza todo el año. Es la diferencia quizás con Dinamarca, que tenemos diferencias con Dinamarca, claro, pero yo quiero lo mejor de cada país, y si Dinamarca tiene eso bueno, yo quiero eso para mi país. Jorge. Eso es lo mismo que dice Podemos. Pero es verdad que queréis sacar lo mejor de cada país. Pero bueno, con respecto El PP quiere lo peor de cada país. Parece. Vamos a centrar. Sí, Con Rosalía también dice eso. Con respecto a los dos puntos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en el primer punto con lo que ha dicho Emilio, ¿no? Creo que, sinceramente, lo único bueno que a mi modo de ver tenía Polonia era que proponía un nuevo modelo productivo y creo que, evidentemente, uno basado en el I+D+I es interesante. El problema de por qué España no debe quedarse con el modelo productivo que tenía antes es, a mi modo de ver, el siguiente. Los países se pueden clasificar, como se hacen actualmente, por el PIB, Producto Interior Bruto, ¿no? Y ahí se hace la clasificación, que creo que España ocupa el puesto 13 o 14, ¿no? En la actual crisis. Pero hay otra forma de evaluar a los países, que es examinando su dependencia de otros países. Si nosotros aplicamos esta forma de análisis, nos da que España no es un país del primer mundo, sino del segundo mundo, porque España no tiene una economía que sea independiente por sí misma. Nosotros dependemos de la economía de los países que nos rodean para que a nosotros nos vaya bien o mal. Y esto es lo que tiene como consecuencia es que si a esos países les va mal, obligatoriamente a nosotros nos va mal. Por lo tanto, necesitamos cambiar el modelo productivo, porque si a Francia le va mal, o a los alemanes o a los rusos, no tenemos turismo, por ejemplo. Y con lo segundo, lo mismo de antes, cuidado con las generalizaciones. Decir que el PER es una mentira, hombre, que combatir el fraude del PER, totalmente seguro. Y si hay fraude en el PER, igual que si hay fraude en cualquier otra política que se aplique en España, hay que combatirlo. Pero que el PER es la medida que hace que los agricultores no se mueran de hambre, es totalmente cierto también. Porque hoy por hoy existe un drama en España, que es que ser agricultor, a no ser que tengas grandes tierras, es ser pobre automáticamente. Que esto es otro tema de debate, que no va a salir en el debate, pero el tema de cómo hoy en día un trabajador español puede tener trabajo y puede ser pobre al mismo tiempo, que me parece a mí también sumamente grave. Pues sin más, como se nos acaba el tiempo, en segundos os voy a preguntar a cada uno, por el orden que queramos, un deseo o una esperanza con respecto al empleo o con respecto a la situación laboral en nuestro país. Enrique. Ponme el último que me lo pienso. Vale. Bueno, Emilio, si te lo habías pensado. Sí, yo creo que yo espero que por fin seamos un país serio y dejemos de ser un país de pandereta, del sol, de la playa, que seamos un país que apueste por sus investigadores, que apueste por la educación, que apueste por el conocimiento, que se base en eso como su sistema productivo, porque mientras no hagamos eso, España seguirá siendo eso que decían de que Europa acaba en los Pirineos, ¿no? Pues yo quiero que España realmente sea europea y sea considerada europea. Y hasta que no hagamos eso, no se podrá cambiar. Y eso solo se puede hacer con la educación. Jerónimo. Yo lo que deseo es que se cree empleo y se cree además empleo de calidad. Un empleo en el que el trabajador se sienta... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se Volvemos hace? al debate.
pero un empleo en el que el trabajador se pueda sentir protegido, en el que pueda aumentar su productividad, su eficiencia y un empleo, digamos, digno. Jorge. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es un país de mínimos, ¿no? Además también porque un país de mínimos es el único en el que pueda haber cierto consenso por todo el mundo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un país donde la corrupción no sea permitida e incluso sonreída por mucha gente. Yo creo que debe ser un país en el que no haya personas que cobren 300 euros y otros que cobren 200.000. Creo que es un país donde la transparencia tiene que ser una bandera que llevemos todos. Y bueno, al final es aplicar simplemente la lógica del sentido común, que creo que es que nuestro país al final es una pirámide invertida, ¿no? Está todo al revés, lo que debería ser no es y lo que no es, ¿no? Enrique. Básicamente eso, o sea, más allá de lo difícil que es todo el asunto y que no se puede responder en una frase, echarle al asunto con perdón, un par de cojones y que los políticos realmente confíen en su estrato juvenil, en su estrato, en la gente que viene y no los que se van. Es decir, el empresario, pero al fin y al cabo, el que sustenta un país, el ciudadano medio, y en ese el que no hay que confiar. Enrique Bajo, Jorge Lucena, muchas gracias por estar aquí esta mañana. A ti, hombre. Emilio, Jerónimo, muchas gracias igualmente por acompañarnos aquí. Y pues sin más, queridos amigos, hasta aquí lo que ha dado de sí el debate en clave de empleo en esta Facultad de Ciencias del Trabajo que les ha ofrecido el aula de debate a través de Onda Mezquita. Gracias sin duda al cariño por el que todo el personal personalizado en la decana, en doña Julia Muñoz, nos han acogido y nos han ofrecido su casa y hemos conseguido estar aquí en este salón de actos. Y a ustedes les esperamos aquí el próximo mes y todos los meses de este curso académico, rotando por las facultades de la Universidad de Córdoba, para reflexionar, para debatir, en definitiva, para seguir tejiendo un mejor mundo. Y hasta entonces, sean felices. En clave de